You told me you loved me, was your one and only, only. Now I'm sitting here lonely. What made you change your mind? Did everything I could do. Lost myself loving you. Just wanted the truth. But our love became. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Nutrición para Todos. Soy la nutrióloga Alexandra López. Y yo soy la nutrióloga Melissa Milanta. Bueno, estamos aquí para educarlos, guiarles y explicarles sobre temas de nutrición para que puedan tomar buenas decisiones. Recuerden también que este es un espacio en donde, como dice Ale, vamos a aprender. No va a ser tomado como una consulta nutricional. Recuerden que siempre deben de ir donde un nutriólogo o un nutricionista para que pueda equilibrar su alimentación y ayudarlos a estar bien nutridos. Exactamente. Entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito. Estábamos pensando antes de empezar el programa qué título le íbamos a colocar, cuál iba a ser el más adecuado. Entonces vamos a hablar de cómo es que cambia la composición corporal a lo largo que pasen los años. Sí, bueno, el título era un poco más grande, así que lo hemos acortado, pero sí, lo que queremos darles de información, darles a conocer es cómo es que desde que nacemos hasta que, bueno, morimos, es que va cambiando nuestra composición corporal, ¿no? Es muy importante que sepamos que cuando nacemos, un recién nacido tiene mayor cantidad de repente de agua, de grasa en el cuerpo, y sí es bastante importante también saber que un niño prematuro, el niño prematuro va a tener mucha más porcentaje de agua en el cuerpo, ¿no? Que de repente un niño nacido a término. Claro, un niño recién nacido, su mayor composición es agua, que es más o menos 80% de su composición corporal viene a ser agua. Entonces, conforme vamos aumentando la edad, vamos creciendo, la cantidad de agua va a ir disminuyendo. Entonces tenemos, si comparamos a un niño recién nacido con un 80% de agua en el cuerpo, y si queremos compararlo con una persona adulto mayor que ya tiene bastante edad, es adulto mayor de 65 años, vamos a encontrar que su cantidad de agua corporal es muchísimo más baja, un promedio de 45%. Sí, tenemos que tener en cuenta también que nosotros que somos adultos tenemos entre un 60 a un 70% de agua en el cuerpo, ¿no? De hecho, también la composición corporal es distinta de repente a nuestra edad, porque obviamente, como dice Ale, en el adulto mayor la composición va a ser más, de repente menos de agua, vamos a tener un poco más de grasa y vamos a tener menos masa muscular. Pero las cantidades tanto de masa muscular como de masa grasa van variando, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tenemos mayor cantidad de masa grasa que los hombres, y los hombres tienen mayor cantidad de masa muscular que las mujeres, ¿no? Pero eso también va a depender de varios factores, ¿no? De la actividad física. Es uno de ellos. Al hacer más actividad física, hipertrofiar más el músculo, vamos a tener mayor cantidad de masa muscular, y por ende también podemos tener mayor cantidad de agua, y también vamos a tener menor cantidad de grasa corporal. Bueno, mencionamos también el sexo, ¿no? Los hombres tienen mayor cantidad de masa muscular que las mujeres, y las mujeres tienen mayor cantidad de masa grasa. Otro factor también, la cantidad de masa muscular, dependiendo de eso, podemos tener mayor cantidad de grasa o mayor cantidad de agua. Sí, lo que hay que también tener en cuenta, y que creo que lo han hablado ya en otro programa, pero igual es importante mencionar, es que el peso igual va a estar relacionado con, obviamente, la masa muscular, el porcentaje de hidratación, la grasa corporal, pero de todas maneras no va a ser la misma composición que cuando yo tenía de repente ahorita 30 años y de acá a 20 años que tenga 50, sí. ¿Puedo pesar lo mismo? Sí, de repente voy a pesar lo mismo, pero la composición va a ser distinta, ¿no? Entonces también de eso va a depender, ¿no? De nuestra edad. Exactamente, no solo debemos basarnos, ¿no?, en el número que vemos en la balanza, ¿no? Porque ese puede ser el mismo durante mucho tiempo, pero tenemos que estar siempre atentos a cómo vamos a estar internamente en nuestra composición corporal, ¿no? El porcentaje de músculo, el porcentaje de grasa, la hidratación. Sí, igualmente
ya creo que también igual lo han mencionado en otro programa, pero sí también es importante que nosotros como adultos de repente vayamos donde un nutriólogo, vayamos donde un profesional de salud, a que nos midan estos valores, porque no basta de repente con la balanza que yo tengo en mi casa, que de repente está descalibrada, o de repente no es una balanza adecuada para poder medir el peso. Hay muchas balanzas ahora que miden también composición corporal, que de repente no son las adecuadas, ¿no? Que por ahí de repente me van a dar un porcentaje erróneo de grasa o de masa muscular, porque básicamente esto se hace por una fórmula que te brinda que se hace, mejor dicho, dentro de la balanza, y la balanza te arroja los resultados, pero que de repente no es una balanza adecuada y que no es una balanza que realmente nos va a dar un valor, ¿no? Un valor digamos, fehaciente, ¿no? Que sea de repente concreto, que sea real. Claro, y de ¿no? ese valor, o sea, también nosotros trabajamos con ese valor, ¿no? De eso dependemos cómo es que vamos a prescribir la dieta, los requerimientos. Exacto. Entonces, si es que tenemos un mal equipo que nos da un falso resultado, vamos a trabajar en base a ello y vamos a tener requerimientos que no son los adecuados para la persona, para su talla, para su edad, dependiendo de la actividad física que realice, ¿no? Claro, en consulta nosotros tenemos los equipos adecuados, todos los nutriólogos tenemos los equipos adecuados que nos van a dar sí los valores reales del paciente, y que, como dice Ale, de estos valores es que nosotros nos vamos a guiar para poder hacer un régimen de alimentación. Recuerden siempre que una dieta es la que llevamos todos, ¿no? Es la dieta que lleva mi mamá, mi hermana, mi sobrino, yo. Eso es dieta porque nos alimentamos y el mismo alimento hace que tengamos una dieta, ¿no? Pero diferente va a ser el requerimiento. Exacto. El requerimiento que tenga cada persona es diferente. Yo puedo tener un requerimiento, Meli va a tener otro requerimiento totalmente diferente. Entonces, se basa en buscar, como dicen, ¿no? Una dieta, y esa dieta ya generalizarla para todos. Sí, no pueden hacer la dieta que les dice la amiga en la esquina de la casa o la vecina. La idea es que siempre vayan donde un profesional de salud y ese lo pueda guiar, pueda ver su composición corporal, y dependiendo de esta composición corporal que nosotros vemos en consulta, es que vamos a prescribir ya el régimen de alimentación y vamos a decir específicamente qué alimentos deberían de consumir, de repente algunos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, pero siempre de todas maneras que sea una alimentación equilibrada. Nosotros tratamos de tampoco, no puedes comer esto, no puedes comer el otro, no, tratamos siempre de equilibrar la alimentación para que sea variada, ¿no? Porque la alimentación también tiene que ser variada. Exactamente, entonces también vemos que puede ser la dieta que piensas que te hace bien a ti, pero a mí no me hace bien. Entonces tenemos que saber adherirnos a un requerimiento que nos da el nutriólogo, el nutricionista, para poder saber que verdaderamente esa dieta que me está dando va a funcionar en mi cuerpo y va a poder hacer las modificaciones pertinentes en mi composición corporal. Entonces, regresamos en el siguiente bloque. Radio Nutrición es la primera radio hispanoamericana especializada en temas de nutrición y de difusión exclusiva vía internet. Conéctese con nosotros y encontrará una programación variada, destinada tanto a público especializado, como para público en general. Revise nuestra programación, y hágase oyente de nuestros espacios, siempre con el respaldo del Instituto IDENUT. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa IDENUT. Encuéntranse en www.radionutrición.org. Síguenos en Facebook y Twitter. RENUT es la primera revista científica en el Perú, dedicada exclusivamente a tratar temas de nutrición. Cuenta con 56 páginas de contenido especializado, y se publica trimestralmente. Suscríbete con nosotros y podrás acceder a la revista de manera digital, las 24 horas del día, además de participar en todas nuestras promociones. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa IDENUT. Para más información, llámanos al 221-5143 o visítanos en www.idenut.org. Hola, ¿qué tal? Regresamos al segundo bloque del programa Nutrición para Todos. Soy la nutrióloga Alexandra López. Y yo soy la nutrióloga Melissa Milanta. Y bueno, hemos estado hablando sobre el manejo de nuestro peso, de la composición corporal, y justamente aquí atrás tenemos una imagen con diferentes personas, ¿no? Diferentes edades, diferentes sexo, en la que vamos a ir explicando poco a poco qué tan diferente es el requerimiento en cada grupo etario. Sí, bueno, como ya hablé al principio, ya hablamos en el principio del programa, es muy importante saber que el niño recién nacido contiene de repente en su composición corporal contiene mayor cantidad de agua y mayor cantidad de grasa, ¿no? Al igual que de repente el recién nacido, que va a tener un poquito más de Claro, en sí el recién nacido lo que
tiene mayor composición es agua. Como mencionamos, es solo 80% de agua, ¿no? Entonces, también, como sabemos, el único alimento que recibe el recién nacido es la leche materna, que también nos otorga 88% de agua. Entonces, es también lo que le va a su único alimento, que también lo va a hidratar por medio de ese alimento. Luego tenemos a los niños ya que entran a la etapa preescolar, escolar. Van conforme, como hemos dicho, conforme van creciendo, van disminuyendo sus porcentajes de agua. Entonces también es muy importante también la hidratación, ¿no? Estar bien hidratados, aún más en las épocas de calor, en los niños que tienen bastante actividad física, en el colegio, entonces también es muy importante. Sí, es muy importante también después la siguiente etapa que viene a ser de repente la adolescencia, en donde estamos de repente con todo lo del tema de cambios hormonales, ¿no? En donde van a crecer. El estirón. Va a tener el estirón puberal. Claro, porque ahí siempre se conoce como, hay 3 periodos en el crecimiento, ¿no? El primero que sucede en el embarazo, en el tercer trimestre, que se crece el niño ya como la mitad de lo que crece durante primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. El primer trimestre, segundo trimestre puede crecer cierta cantidad de centímetros, pero ya el tercer trimestre se va a duplicar. Entonces ahí tenemos que hacer énfasis también desde la alimentación en el embarazo, para que el niño pueda alcanzar la talla y el crecimiento adecuado cuando va a nacer. Luego el segundo momento de crecimiento también tenemos en los niños menores de 2 años, que aquí también se da otro estirón en estos niños en los que también necesitamos incluir una buena alimentación. Y el tercer momento de crecimiento viene a ser en la adolescencia, que aquí es también donde se produce ya, como se diría, ¿no? El último estirón que los va a preparar ya para la vida adulta. Sí, claro que sí. Y obviamente después, ya que pasan esta etapa, ya son adultos, ¿no? Y en la etapa de la adultez, de hecho, la composición corporal varía mucho más. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener, digamos, una meseta en la cual nos vamos a quedar, ¿no? En donde vamos a, de repente, hasta los 35 años, tener toda la composición corporal obtenida, el metabolismo obtenido, digamos, desde que naces, ¿no? O sea, claro, desde que naces hasta los 35 años, exacto, nuestro metabolismo, por así decirlo, está al 100%, ¿no? Sí, estallando, aprovechando cada nutriente que ingresa al cuerpo, aprovechando exacto, todo para poder realizar ese buen estiramiento, ese buen crecimiento, desarrollo. A partir ya de los 35 años, se hace como mencionaste, ¿no? Una meseta, un crecimiento, claro, sí, como estancado en cuanto al metabolismo ya se empieza como a poner un poco más lento, las personas como que tienden ya a aumentar más su peso, la composición corporal, específicamente la grasa va variando, ¿no? Porque en sí la persona tiene como que maneja cambios, ¿no? Entre el 10% más menos, ¿no? Entonces la persona cuando tiene una pérdida de peso, el cuerpo empieza a ver cambios bioquímicos, hormonales, conductuales, metabólicos, todo, un montón de cambios en los que cuando la persona va perdiendo peso, el cuerpo empieza las hormonas empiezan a producir mayor ingesta, el querer comer más y menor gasto. Cuando, por otra, la parte opuesta, cuando empieza ya el 10% a aumentar, la ingesta empieza a disminuir y el gasto empieza a aumentar para que pueda hacer ese balance y poder tratar de poder gastar, ¿no? Eso es lo normal que debería suceder en el cuerpo. Debería. Exactamente. Entonces, claro, pero la gente empieza a comer y ver aquí en Perú que se come muy rico. Tan rico. Exactamente. Entonces, empezamos, en los 35 años que ya se empieza a hacer como que el estanque, el metabolismo un poco más lento, hasta que cumplamos la edad de adulto mayor. Exacto. En donde aquí, dependiendo de cómo se encuentre, cómo la persona llegue a la adultez, claro, al adulto mayor, cómo es que se ha preparado. Comido, exactamente, cómo es que tiempo. La actividad física, cómo es que ha comido. Tenemos que llegar a un buen estado, prepararnos para cuando ya se llegue a ser adulto mayor. Porque de eso va a depender que nuestra caída sea fuerte o sea controlada. Sí. Exactamente. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es que el adulto, para llegar a la adultez mayor, necesitamos hacer bastante ejercicio para poder conservar esa masa muscular. Porque a partir ya de los 40 años la persona empieza a perder masa muscular. Entonces tenemos que ir ganándole al tiempo, como se dice, claro, ¿no? Para poder ir formando bien esa masa muscular
y poder prepararnos para la vida de adulta mayor. Sí, de todas maneras es súper importante porque normalmente los adultos mayores pierden mucha cantidad de masa muscular porque ya no tienen la misma dieta, ¿no? Obviamente el requerimiento sigue siendo igual, pero de repente la persona no come igual que antes, entonces obviamente vamos a tener pérdida de masa muscular. La actividad física de un adulto mayor también va a ser mucho menos, entonces también va a ser como que todo va a ser un poco más lento, entonces el adulto mayor va a perder. Exacto, digamos, el adulto ¿no? mayor, como ya piensa que está en una edad avanzada, tiene mucho miedo, no va a querer a poder caerse, Sí, a claro. tener algún efecto adverso. Claro, entonces Claro. puede producir, si no come bien, claro, También su va a estar débil, cuerpo no ¿no? va a estar bien fortalecido, va a estar decaído, con pocas ganas de querer hacer las cosas. Entonces, por eso. Claro, Entonces, y encima no se mueven tampoco, Exactamente. ¿no? Entonces ahí ya es Entonces- peor, la masa muscular se pone como que más chiquita. entonces y- para más información regresamos al otro bloque. Radio Nutrición es la primera radio hispanoamericana especializada en temas de nutrición y de difusión exclusiva vía Internet. Conéctese con nosotros y encontrará una programación variada, destinada tanto a público especializado como para público en general. Revise nuestra programación y hágase oyente de nuestros espacios, siempre con el respaldo del Instituto IDENUT. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa IDENUT. Encuéntranse en www.radionutrición.org. Síguenos en Facebook y Twitter. RENUT es la primera revista científica en el Perú, dedicada exclusivamente a tratar temas de nutrición. Cuenta con 56 páginas de contenido especializado, y se publica trimestralmente. Suscríbete con nosotros y podrás acceder a la revista de manera digital, las 24 horas del día, además de participar en todas nuestras promociones. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa IDENUT. Para más información, llámanos al 221-5143 o visítanos en www.idenut.org. Regresamos al tercer bloque del programa Nutrición para Todos. Soy la nutrióloga Alexandra López. Y yo soy la nutrióloga Melissa Milanta. Bueno, hemos estado aquí hablando a lo largo del programa sobre el manejo del peso, de nuestra composición corporal, cómo es que este va variando a lo largo de cómo vamos incrementando la edad. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco sobre uno de los problemas también que aquejan o que van de la mano cuando no tenemos un buen estilo de vida, una buena alimentación, ¿no? Que puede ser la malnutrición, que puede ser por déficit o por exceso. Entonces, en este caso vamos a hablar de la malnutrición por exceso, que viene a ser lo que es sobrepeso o obesidad. Sí, el sobrepeso y obesidad en realidad es un tema que está a nivel mundial, ¿no? Básicamente, ¿qué cosa es el sobrepeso y la obesidad? Es la acumulación, digamos, excesiva o anormal de grasa en el cuerpo, ¿no? Estuvimos hablando hace un momento sobre la composición corporal y cómo debería de estar compuesta nuestra composición corporal, y en este caso, en el caso del sobrepeso y la obesidad, siempre va a estar ligada a exceso de grasa corporal, ¿no? Es muy importante y básicamente lo vamos a medir. Nosotros, por ejemplo, diariamente lo medimos con nuestros pacientes en consultorio, con nuestra balanza que es especial, ¿no? Que básicamente nos va a ayudar a medir estos porcentajes, y nosotros con esto vamos a poder determinar la cantidad adecuada y cuánto es lo que tiene el paciente de grasa corporal en el cuerpo. Antes, normalmente, era con el IMC, ¿no? Actualmente ya usamos, aparte del IMC, para ver si es que tenemos la clasificación, digamos, de sobrepeso y obesidad, es que usamos la composición corporal, en este tema, la grasa. Claro, ¿no? esa es una sola variable, ¿no? Que Exacto. se usaba antiguamente muchísimo solo para determinar el estado general del paciente, ¿no? Ahora esa es una de las tantas variables que usamos. Entonces, claro, el IMC no es un diagnóstico nutricional, ¿no? Se necesitan de muchísimas otras variables para poder ya establecer un diagnóstico como tal. Porque en sí viene a ser el sobrepeso y la obesidad como un desequilibrio entre lo que consumimos y lo que gastamos. Entonces ahí es donde empieza a haber el desorden, ¿no? La gente empieza a consumir mucho, se tiende a tener mucho sedentarismo, no hacen actividad física y lo que se gasta es muy poco. Sí, claro que sí. Y también ahí intervienen el tema de repente las dietas de moda, que muchas veces son dietas que lo único que hacen es que la persona pierda masa muscular y al contrario, gane grasa corporal. Entonces ahí es donde hay también un desequilibrio, ¿no? Porque si nosotros partimos desde la alimentación, que es en realidad la base de todo, es ahí donde vamos a encontrar el problema, ¿no? El desequilibrio de la alimentación que tienen las personas, y que esto va a generar o va a traer a la larga, igual que la persona tenga sobrepeso, obesidad, ¿no? O sea, tenemos que también enfocarnos en qué es lo que se está perdiendo.
qué es lo que está perdiendo el paciente, Exacto. ¿no? Porque se puede hacer la dieta muy bien, todo, pero el paciente está perdiendo lo que es su masa muscular y se está, ¿no?, adelgazando, el músculo se está volviendo más flácido, está deshidratándose también porque también se pierden líquidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos lo del requerimiento, la prescripción de su dieta, estar enfocado a la ganancia de masa muscular siempre para poder preparados para cuando un seamos futuro. adultos mayores. Exactamente. De todas maneras. Sí, de todas maneras siempre tratar de llevar a la persona a que tenga unos valores de grasa corporal adecuados, ¿no? Porque también obviamente de esto va a depender la composición corporal y la idea siempre o por lo menos siempre que nosotras hacemos consulta, tratamos de que el paciente llegue a eso, ¿no? Llegue a unos valores adecuados. Puede estar pesando igual que el año pasado que vino en consulta con nosotros, que pesaba igual 50 kilos, pero la composición corporal va a ser distinta, porque de repente ya no va a tener 30% de grasa corporal, sino de repente va a tener 25, ¿no? Claro. Y obviamente se nota, porque obviamente la masa muscular ha crecido, ¿no? La persona como que siente de repente un poco más fuerte, se siente mejor. La talla del ¿no? pantalón, la talla de la blusa ha cambiado, claro. No siempre es basarse solo en el peso, ¿no? Exacto. Entonces, ese valor que siempre las personas cuando se suben a la balanza y ven que el peso no ha variado uno que otro gramito y se frustran, Yo tengo pacientes ¿no? que lloran, se frustran, Sí, me se llaman frustran. desesperados a decirme, Meli, ¿qué hago? ¿No? Exacto. Y Entonces, tranquilo, sí. guarda la calma. Sí, claro, entonces si nos ponemos a pensar que nos ha llevado mucho tiempo en llegar a ser sobrepeso o obesidad, mucha gente piensa que ya van al nutricionista y como que te exigen, a la otra semana tengo matrimonio y tiene que entrarme el vestido Claro, tal, 10 así kilos que de hazme peso bajar para la 10 otra kilos semana. en 2 días. Entonces, si te demoraste tanto tiempo para ser obeso, es lógico que también Claro, para te bajarlo va a demore ser para igual. poder Claro, bajar y claro. poder llegar a tu peso ideal. Sí, de todas maneras, y de Exactamente. hecho no hay dieta milagro. Eso es lo principal que tienen que saber. Claro, no hay dieta dieta milagro. Por más que venga con un nutriólogo, con un nutricionista, no va a bajar 10 kilos en 2 días o en una semana. Claro, porque Eso es algo importante. recordemos que ¿No? la pérdida normal o la que se considera normal es entre 0.5 a 1 kilo por semana. Exacto. Entonces hay muchas veces que las dietas esas de moda te prometen, ¿no? Baja 5 10 kilos en kilos. una semana, en 3 No es días. sano. Entonces, Van a perder no es masa sano, muscular. porque- y no la gente se emociona cuando Sí, ve, claro. ya, me va a funcionar. Pero no se pone a pensar qué hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que va a perder Exacto. en su cuerpo, ¿no? Que es principalmente o sea, obviamente también. Claro, obviamente también pierde lo que es grasa corporal, pero también va a perder su músculo, se va a deshidratar y a la larga puede ser que exista Sea el efecto rebote, contraproducente. claro. Es peor. Pero de Exactamente. eso vamos a seguir en el siguiente Este bloque. Radio Nutrición es la primera radio hispanoamericana especializada en temas de nutrición y de difusión exclusiva vía Internet. Conéctese con nosotros y encontrará una programación variada, destinada tanto a público especializado como para público en general. Revise nuestra programación y hágase oyente de nuestros espacios, siempre con el respaldo del Instituto IDENUT. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa IDENUT. Encuéntranos en www.radionutrición.org. Síguenos en Facebook y Twitter. RENUT es la primera revista científica en el Perú, dedicada exclusivamente a tratar temas de nutrición. Cuenta con 56 páginas de contenido especializado, y se publica trimestralmente. Suscríbete con nosotros y podrás acceder a la revista de manera digital, las 24 horas del día, además de participar en todas nuestras promociones. Piensa Nutrición. Piensa Ciencia. Piensa IDENUT. Para más información, llámanos al 221-5143 o visítanos en www.idenut.org. Regresamos al último bloque del programa de Nutrición para Todos. Soy la nutrióloga Alexandra López. Y yo soy la nutrióloga Melissa Milanta. Y bueno, hemos estado hablando sobre cómo podemos mantener nuestro peso, mantener nuestra composición corporal, cómo es que este va a variar de edad a edad, de sexo a sexo, Todo. de talla a talla, de todos los parámetros que puedan existir. Entonces hemos estado... vamos a hablar en este bloque un poco de las enfermedades, de las comorbilidades que se asocian también cuando una persona puede llegar a tener sobrepeso o obesidad. Porque tienen que Exacto. tener muy en claro que también la obesidad es una enfermedad que viene a ser como un proceso inflamatorio constante que va a estar ahí presente siempre y cuando no nos concentremos, no tengamos un objetivo de querer cambiar ese estilo de vida. Sí, es muy importante, como dice Sale, entender de que la obesidad es una enfermedad. Si partimos desde que es una enfermedad, obviamente va a ser la madre de las demás enfermedades. Porque si yo ya tengo sobrepeso, ya tengo obesidad,
voy a poder ser más propenso a poder adquirir otras enfermedades, ¿no? Enfermedades, como les llamamos nosotros, no transmisibles, ¿no? Pero de todas maneras son enfermedades, ¿no? Si de repente yo tengo un antecedente patológico, mi mamá es hipertensa, yo por mi peso tengo obesidad, puede que yo de repente desarrolle por mi propio sobrepeso, por mi propia obesidad, una presión arterial elevada. Entonces voy a hacer que se me active, digamos, la herencia, digamos, ¿no? Del tema de la presión, porque obviamente si nosotros o partimos, mejor dicho, desde el punto de la presión arterial normal, ¿no? Nuestra presión arterial siempre está ahí, siempre la vamos a tener porque si no, obviamente el cuerpo no va a funcionar, ¿no? Pero de todas maneras, contra mayor cantidad de peso le pongamos al cuerpo, mayor presión van a haber en las arterias y por ende la presión arterial se va a elevar, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos que la presión arterial también es un cofactor que podríamos asociar cuando ya tenemos de repente la obesidad, ¿no? Claro, es como un rompecabezas, ¿no? Se empiezan a unir las piezas y todo al final va teniendo sentido y se parte siempre de una misma enfermedad. Exacto. ¿No? También muchas veces esos pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, tienen problemas para dormir. Sí, es súper común, ¿ah? Súper común que tengan estos problemas para dormir. También otros factores, como dicen, ¿no? También la herencia, el factor genético, influye muchísimo, ¿no? Si mi papá, si mi mamá, si mi abuelo, si mi hermano tienen tal enfermedad y yo predispongo más en esa enfermedad a tener un peso que no es adecuado para mi edad, para mi talla, también es muy, muy probable que podamos adquirir estas enfermedades. Sí, también claro tenemos que sí. la diabetes, ¿no? Por ejemplo, es otra enfermedad Súper, claro. que se asocia mucho. Sí, es una de las enfermedades, de hecho, más comunes, ¿no? Y que de todas maneras es una de las más preocupantes. ¿Por qué? Porque ahí la diabetes básicamente también va a ayudar al cambio de la composición corporal, pero no de una forma buena. No es que el paciente diabético, porque tengo muchos casos de pacientes diabéticos que bajan de peso. Sí. Y dicen, doctor, al fin bajé de peso, sí. ¿no? Y es como que, no, señor, no ha bajado de peso de la forma adecuada. Tienen un montón de pérdida de masa muscular. La composición corporal en general cambia mucho, ¿no? Tienen demasiada grasa corporal, son pacientes que constantemente están deshidratados, que sienten mucha sed, ¿no? Entonces, son varios factores asociados, ¿no? Y obviamente el tema del peso, de todas maneras, es un factor muy predisponente para la diabetes. Y no piensen de que, me dio diabetes y bajé de peso, soy feliz. No, porque es le así. queda la otra comorbilidad. Exacto, Con igual ella. le va a quedar la Igual le comorbilidad queda, y el músculo va a ser pequeñísimo y la cantidad de grasa corporal va a seguir siendo casi la misma, entonces ahí es donde estamos más complicados. Y llegar así a la vida adulta mayor con un porcentaje de masa muscular muy, muy pobre, es un factor de riesgo muy alto, de riesgo de mortalidad incluso, porque, la persona adulto mayor no va a tener tanto soporte. Sí. Va a tenderse a tener más caídas, incluso que el paciente no se mueve. Los adultos mayores suelen no hacer y ahí actividad física. Ahí también va un punto súper importante que viene a ser, por ejemplo, el tema de artrosis, artritis, porque obviamente la persona con sobrepeso, obesidad, la carga que tiene, sobre todo en las rodillas. Es súper fuerte, ¿no? Es más, yo tengo pacientes que sí tienen sobrepeso, obesidad y bajan 1 o 2 kilos y realmente vienen a consulta y me dicen gracias porque realmente ya no me duele, sí me sigue doliendo, las articulaciones, pero siempre. ya no tanto, ¿no? Es como que liberas carga que tiene en las rodillas y obviamente ellos sienten la diferencia, ¿no? Sí, claro, entonces es como que más complicado. Sí, también ¿no? otro problema es el estreñimiento en estos pacientes, porque tienen mucho peso en sí, ¿no? Entonces, esos pacientes al tener ya bastante peso suelen ya no hacer actividad física, no tienen cómo mover, digamos, el alto consumo en lo que son azúcares, grasas, entonces no hay una buena movilidad en el intestino, entonces suelen estreñirse mucho y eso también es otra aparte que negativo. Este tipo de pacientes, por ejemplo, no es que coma mucha fibra y no es que tome mucha agua. Exacto. Entonces, también obviamente de dónde es que van a formar ese estímulo en el intestino para que puedan ir a evacuar. Sí, entonces va a ser de hecho un poco más complicado, y de hecho es que por eso siempre recomendamos que la alimentación tiene que ser equilibrada. Exacto, ¿no? Sí, y siempre el éxito de poder hacer esta pérdida de peso también, como hemos dicho, no solo mirarse el peso en la balanza, en el número, o el IMC, sino el éxito también está en cómo el paciente se adhiere a la dieta, ¿no? Sí.
Entonces muchas veces piensan que pueden probar muchos nutricionistas, ¿no? Pero hay veces que no se sienten cómodos o no ven que la dieta es para ellos, entonces ellos piensan que son ellos el problema, pero en sí puede ser que la dieta en sí sea el problema, ¿no? Entonces Sí. hay muchos también aspectos que se tendría que evaluar, ¿no? Entonces, Exacto. muchas gracias por el programa de hoy. Cualquier comentario, duda, pregunta, nos dejan aquí por escrito. Ya será hasta un próximo capítulo de Muchas Nutrición gracias. para Todos. Chao, Chau, chao. chau. El programa Nutrición para Todos llegó a ustedes gracias al gentil auspicio de Idenut.